Bien, mis queridos amigos, muy buenas noches. Ante todo, disculparme un poco por estas dos clases que han tenido que ser un poco postergadas por situaciones personales que les comenté por el chat. En todo caso, lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Voy a hacer esta clase que va a ser doble, ¿ya? Vamos a avanzar eh, bastante en contenido, así que les pido de favor tengamos mucha atención, puesto que en la clase de hoy vamos a tratar de cubrir la totalidad de la temática relacionada hacia las Sagradas Escrituras y el canon bíblico en general. Lo primero es partir de lo que habíamos conversado en la clase anterior. ¿Por qué es importante entender eh, la, la estructura y la conformación como tal de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es importante todo esto? Primero y lo más básico, entender que entre la autoridad de las Sagradas Escrituras y la autoridad de la Iglesia, aunque suene un poco incómodo reconocerlo, entenderlo o aceptarlo, es importante entender que la misma Sagrada Escritura, a través de la palabra pronunciada por el mismo Cristo, como en el Evangelio del día domingo, en el que le dice a Pedro, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo han revelado los hombres, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es la Sagrada Escritura mismo quien le está dando la autoridad a la iglesia. Cuando posterior a esta parte Jesús le dice a Pedro, eh, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te daré a ti las llaves del reino, ¿ya? Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Primero, hay que entender con mucha precisión este pasaje bíblico. Primero que Jesús habla de que sobre esta piedra, es decir, Pedro, que significa piedra, ¿ya? Ya les expliqué en la clase anterior, de no dejarse confundir por esta, eh, esta enseñanza del mundo protestante de que habla de tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿ya? Refiriéndose a Cristo como la piedra angular, una piedra distinta a la piedra que es Pedro, que es una piedrita. Nah, aquí no hay vuelta que darle. Jesús se está refiriendo a Pedro como piedra base de la iglesia por sobre la cual se funda la iglesia. Segunda cosa que hay que entender, Jesús habla de su iglesia, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. No dice mis iglesias. Alguien dirá, pero en el Apocalipsis Juan le escribe a algunas iglesias. Entiéndase que en el contexto en el que Juan escribe, al igual que en el contexto en el que San Pablo escribe las cartas a los Corintios, a los Gálatas, a tesalonicenses, etcétera, son iglesias en el sentido de comunidades. Por ejemplo, como hoy en día decimos, es como que el Papa mande una carta a la iglesia, a la diócesis de San Jacinto, ¿ya? A la diócesis de San Jacinto, que está presidida por el obispo Monseñor Aníbal Nieto, ¿ya? Ni más ni menos es así. Es como que el Papa manda una carta, una exhortación dirigida a la diócesis de San Jacinto, o una carta dirigida a la arquidiócesis de Guayaquil, ¿ya? En ese contexto, en ese ambiente es el que se desarrollaba la historia del Apocalipsis, de las cartas escritas por San Pablo. No es que estamos hablando de que hay varias iglesias, son comunidades eclesiales que están debajo de la misma autoridad, sino por qué entonces San Pablo se dirige exhortando a otras iglesias. ¿Por qué San Juan habla de otras iglesias exhortándoles o hablando sobre ellas con autoridad? ¿Por qué? Porque se entiende que todas estas iglesias están regidas bajo una autoridad única, que es la autoridad del obispo de Roma, que es Pedro. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque a partir de entender la autoridad de la iglesia, que es una sola iglesia, no son varias iglesias, no es la iglesia católica, la iglesia reformada, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana,
no se trata de varias iglesias. Cristo, en el mismo Evangelio de San Juan, le manda a los apóstoles que todos sean uno, ¿ya? Y que luego fue la base para un decreto, del decreto Unitatis Redintegratio, en el cual el Papa Juan Pablo II conminó a la unidad. Recuerden ustedes que a partir del Concilio Vaticano II, que fue un concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica cedió mucho y abrió los brazos para la unidad del cristianismo como tal, porque ciertamente dentro del evangelicalismo, dentro del protestantismo, hay un cristianismo, por supuesto que lo hay. El punto es, como les dije en la clase anterior, no se puede abrazar la verdad total y la verdad integral, no se puede abrazar la totalidad de la verdad fuera del catolicismo. ¿Sí? No se puede abrazar la totalidad de la verdad fuera del catolicismo. Eh, por esa razón, eh, por esa razón, por esa razón, es importante que el llamado de la unidad que se hace dentro de la Iglesia Católica, es importante que el llamado que se hace dentro de la Iglesia Católica, el diálogo ecuménico, ecumenismo significa esto, ¿no? El llamado a las demás comunidades, a las demás iglesias, a la unidad. El llamado es importante, no es, a ver, unámonos todos para cedo un poquito, ya chévere, vamos a ceder a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, vamos a ceder a la maternidad divina de María para complacer a ustedes. No, 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 no. A ver, esto es así simple. O sea, ¿quieren unirse? Unámonos, unámonos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad expresada por nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, eh, y que lo recoge y lo mantiene la Iglesia Católica en el depósito de la fe que habíamos visto algunas clases anteriores. Entonces, yo quiero dejarles claro para que no nos confundamos. Es importante entender la autoridad de la iglesia porque a partir de la iglesia se elabora el canon bíblico. Por eso es que yo les hacía en la clase anterior el siguiente ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí a la iglesia y las Sagradas Escrituras, ¿cuál tiene un poquito más de autoridad? Y todos me dijeron las Sagradas Escrituras. Y tiene lógica verlo así porque alguien diría, oye, es la palabra de Dios, la palabra de Dios está por sobre todo. Sí, pero resulta que la misma palabra de Dios dijo que la iglesia tiene autoridad. ¿Ok? Y es más, ustedes deberían preguntarse, cuando Cristo estuvo con los apóstoles, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿había Biblia? Es decir, Jesús se ponía a predicar y sacaba su Biblia, su Nuevo Testamento y abría el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San... No, porque en ese momento el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. El Nuevo Testamento se escribe muchos años después de que Jesús asciende a los cielos, ¿ya? ¿Y quiénes escriben el Nuevo Testamento? Pues los apóstoles, salvo excepción hecha de Mateo y de Lucas, ¿ya? Que si bien no son apóstoles, son discípulos de los apóstoles, ¿ya? Yo les había, hace un par de clases, les había hecho notar una cosa muy bonita, y es que el Evangelio de San Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas no fue un apóstol de los primeritos de los 12 apóstoles, pero fue un discípulo, eh, y que él cuenta en su texto que el Evangelio se lo escribió consultando y conversando directamente con los testigos directos de todo lo que había ocurrido. Y yo les ponía a pensar a ustedes en el pasaje de la Anunciación. En la Anunciación, ¿qué personajes nomás estaban? El ángel Gabriel y María, ¿ya? Y entonces, para que Lucas pudo haber escrito el Evangelio, y para que este evangelio sea considerado inspirado por el Espíritu Santo, él debió haber consultado a un testigo directo. Estamos claros que al ángel Gabriel no fue, pues no pudo haberle dicho, oye ángel Gabriel, vente un ratito a tomar un café para que me cuentes qué fue lo que pasó y yo escribo el evangelio. Entonces, por descarte, ¿quién nos queda? Entonces, ¿a quién San Lucas entrevistó para poder
conocer de primera mano todo lo que pasó? A María. Por eso es que podríamos arguir que el Evangelio de Lucas es, en pocas palabras, el Evangelio de María. De igual manera, eh, Mateo fue apóstol, no, Mateo fue discípulo de Pedro. De hecho, de acuerdo a los escritos históricos de los padres de la iglesia, se ha dado a conocer de que Mateo era como el secretario de Pedro, era el que le ayudaba a redactar las cosas, el que estaba al lado de él siempre. Entonces, el Evangelio de San Mateo es ni más ni menos el Evangelio de San Pedro. Y ahora tiene lógica cómo San Pedro, siendo la cabeza, la autoridad, no hay el Evangelio de San Pedro, ¿ya? Pero es porque el Evangelio lo escribió realmente Mateo, que era discípulo de Pedro. Estas cosas son bonitas y muy importantes saber porque son cosas que nacen del contexto histórico de la iglesia. Ok, entonces con todo este antecedente, tendremos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros qué libro es inspirado por el Espíritu Santo y qué libro no es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo hace ahorita un evangélico para decir, esta Biblia es palabra de Dios? ¿Quién dice? ¿Quién dice que este libro que yo tengo aquí es palabra de Dios, que es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Quién lo dice? Se me aparece un ángel en sueños y me dice, oh, eso que tú tienes ahí es la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. No, debemos necesariamente apelar a una autoridad que nos diga que esto es palabra de Dios. ¿Cuál es esa autoridad? La iglesia. Por eso ustedes quieren hackear a un hermano evangélico, un hermano protestante. Pregúntenle, ya que ellos apelan siempre al principio de sola escritura, que significa que únicamente la Biblia, únicamente las Sagradas Escrituras es la única autoridad. Entonces, bueno, el principio de sola escritura establece que solo lo que está en la Biblia puede ser considerado como autoridad, como mandato y como designio de Dios. Entonces, la primera pregunta que uno le debe hacer a un evangélico es si la sola escritura es bíblica. ¿Dónde dice en la Biblia que solo la Biblia es la palabra de Dios? Porque en la misma Biblia habla de que si se hubiera escrito todo lo que Jesús había hecho, no alcanzarían los libros en la faz de la tierra. Por eso el depósito de la fe apela, además de las Sagradas Escrituras, que es el texto escrito de la palabra de Dios, a la Sagrada Tradición, hecho que nuestros hermanos protestantes rechazan fervientemente. Entonces, la primera pregunta que le deberíamos hacer a un hermano separado, un hermano protestante, un hermano evangélico es, bueno, ¿dónde dice en la Biblia que el sola escritura es, ellos le llaman, eh, ellos no le llaman dogma, ni mucho menos doctrina. Ellos le llaman principio epistémico. Sí, claro. Al final del día, para ellos, la sola escritura es un dogma. ¿Qué significa un dogma? Una verdad absoluta que se asume y que se cree por fe y que no se rebate. Sí, pero si ellos afirman que la sola escritura es la única autoridad y que la Biblia es la única capaz de poder determinar qué es real y qué no es real, entonces la única forma de que yo pueda asumir la sola escritura como un dogma o como un principio epistémico válido, la Biblia debería decirme en algún lado solamente lo que está aquí escrito es lo pepa. Si no está aquí escrito, no existe. Entonces, se viene abajo el principio epistémico de la sola escritura. Segunda cosa que deberíamos preguntarle a un hermano separado, un hermano protestante, un hermano evangélico o a un hermano reformado. Deberíamos preguntarle, ¿todo esto es palabra de Dios? Él obviamente responderá que sí. Entonces la pregunta que deberíamos hacer es, ¿quién dice que esto es palabra de Dios? ¿Quién dice? Es decir, ¿quién se encargó de coger el escrito de Juan, el escrito de Mateo, el escrito de Marcos, el escrito de Lucas, las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, la carta de Santiago, el Apocalipsis? ¿Quién se encargó de coger todos estos libros? ¿Quién se encargó de coger estos 27 libros, reunirlos, agruparlos, separar los evangelios que no eran inspirados, los textos que no eran, porque había muchos otros textos, los que se conocen como evangelios escritos apócrifos, ¿ya? Que no son fuente directa. A ver, ¿cómo hizo la iglesia para determinar cuál era apócrifo, cuál era inspirado y cuál no? Básicamente, el que se ajustaba de mejor manera a los hechos que en realidad sucedieron. ¿Qué tipo de autoridad puede tener? Por ejemplo, todos conocemos que San Agustín
es un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia. Y evidentemente lo que ha escrito San Agustín ha servido como doctrina, como fundamento teológico para el desarrollo de nuestra fe cristiana. Pero de ahí a que nosotros cojamos un escrito de San Agustín, por ejemplo, La Ciudad de Dios, que es un libro maravilloso, escrito como por San Agustín, y que digamos, el libro de La Ciudad de Dios debería ser considerado como un evangelio más, y sería el evangelio de San Agustín, el evangelio de Agustín. ¿Tendría sentido? Por muy lindo que escriba San Agustín y por muy edificante y por muy contundente desde el punto de vista filosófico, teológico, moral, sus escritos, no tienen validez porque San Agustín nació en Tagaste en el año 430 y pico, fue mucho tiempo después de la presencia de Cristo en la tierra. Entonces no es un testigo directo. Seguramente San Agustín recogió el testimonio de alguien que a su vez era discípulo de alguien y a la vez este discípulo de uno de los apóstoles. ¿Se entiende? Entonces, no puede ser considerado un escrito, por muy lindo que sea, como canónico, grábense este término, canónico, que entra dentro del canon bíblico, no puede ser considerado canónico porque no es de fuente directa. Entonces, ¿quién se encargó de hacer este trabajito, este camellito de coger, a ver, este sí, este no, esta sí, esta no, como la canción de reggaetón, esta sí, esta no, esta sí, esta no? ¿Quién se encargó de hacer ese trabajo? ¿Ya? ¿Quién se encargó de hacer ese trabajo? Respuesta, la iglesia. Entonces, ¿quieres hackear a un hermano protestante y pregúntale, ¿quién dice que esa Biblia que tienes ahí es palabra de Dios? La respuesta es la iglesia católica. Entonces, ¿cómo es eso, campeón? Que tú le tiras lodo a la iglesia católica y fue la iglesia católica quien te entregó el canon bíblico. Entonces, ¿sí me explico? En ese sentido podemos entender la autoridad de la iglesia respecto del canon bíblico, porque es la iglesia quien establece el canon. Es la iglesia quien establece el canon. Por eso es que muchas veces nuestros hermanos evangélicos se escandalizan, se rasgan las vestiduras, se arrancan los pelos, se arrancan los ojos y se ponen, pero se les infla la vena. Cuando en la iglesia se afirma extra ecclesiam nulla salus. ¿Qué significa eso? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿ya? Que fue un escrito que vino de San Cipriano de Cartago, obispo del siglo III más o menos de la iglesia. ¿Qué significa extra ecclesiam nulla salus? Significa que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso es una frase muy fuerte. O sea, que para salvarnos necesitamos estar dentro de la iglesia. ¡Auch! Claro, el día de ayer yo estaba viendo un debate en el YouTube y me puse ahí a pelear. Estaba escribiendo en el chat. Y me fui de pelea fraterna, ¿no? De una discusión fraterna con un hermano evangélico en el que me decía que la salvación es individual. ¿Ya? Entonces yo le decía, listo, campeón, sí, la salvación es individual, porque los evangélicos afirman de que lo importante es aceptar y recibir a Cristo como tu salvador personal y eres salvo a través de la fe, la justificación a través de la fe y bla, bla, bla y todo eso. No importa lo que hagas, lo importante es que tengas fe y que hay que recibir a Cristo como mi salvador personal. Bueno, entonces la pregunta que yo le hacía al hermano evangélico es, entonces, ¿para qué Cristo vino a fundar una iglesia? ¿Qué de adorno? La iglesia es de adorno. Si bien es cierto que el efecto salvífico es individual tanto en cuanto que nos salvamos en virtud o en mérito de nuestra fe y de nuestras obras, no nos olvidemos del apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. No es solamente un tema privativo de la fe, hay también que incluir el tema de las obras. En todo caso, más allá de que la salvación tiene una caracterización individual en cuanto a que todo esto es el resultado de nuestra fe y nuestras obras, la salvación, la ejecución de la salvación tiene un carácter comunitario. Se caracteriza de modo individual porque se da en virtud de nuestras acciones y de nuestra fe. Pero la ejecución del efecto salvífico es comunitario. Si no, entonces, ¿para qué Cristo fundó una iglesia? ¿Por qué dentro de la iglesia Cristo impone una doctrina? ¿Por qué dentro de la fe de la iglesia se establece una parucía, una segunda venida en la que todos los muertos resucitarán? O sea, no es que primero
viene y me hace resucitar a mí, luego en otro tiempo regresa y te hace resucitar a ti. No, 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 viene en gajo. Jesús es en gajo. Por eso se entiende que la salvación tiene una ejecución de carácter comunitario. Si no, la iglesia sería un adorno. Entonces, ¿para qué Jesús le dice a Simón, por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino? Sería un adefesio todo eso. Entonces, no podemos caer en la falacia de creer que la falacia abdominen, de según la cual el mismo Cristo se estaría contradiciendo, ¿ya? Cristo fundó una iglesia y la hizo porque la salvación, pese a que tiene una caracterización individual, porque se obtiene por méritos de nuestras acciones y de nuestra fe, pero la ejecución de la salvación es de tipo comunitario. Para eso está la iglesia. La iglesia no es adorno, ¿ok? Y la iglesia, para que sea iglesia de Cristo, tiene que tener una característica esencial, que sea una, santa, porque santo es su fundador, y universal, porque es para todos. ¿Saben lo que significa el término católico? Significa universal. Por eso nosotros en el credo niceno-constantinopolitano, que entre paréntesis ya lo deben ir repasando, está en el cuestionario, que es el credo que emerge a partir de dos concilios, el de Nicea y de Constantinopla. Por eso en ese credo nosotros decimos, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué es una? Porque el Señor así lo quiso y lo declara en el Evangelio de Juan, que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno, ¿ya? Segundo, santa, porque santo es el fundador es Cristo, el fundador no es Pedro, Pedro es la piedra por sobre la cual se funda la iglesia, ¿ya? Pero uno es el fundador y el fundador es santo. Permítanme un segundo que tengo que hacer callar a la cría que está haciendo relajo. Ya está, la voz de autoridad. Esperemos que ya venga la cría para que no me haga tanto relajo. En fin, entonces, eh, el fundador de la iglesia es Jesús. Por eso le dijo a Pedro, mi iglesia. Por eso la iglesia es una, santa, católica, porque es para todo el mundo, porque es universal, porque la salvación es para todos. No como dicen los amigos testigos de Jehová, únicamente para 144,000 elegidos. Hay que entender un poco la numerología atrás de lo que dice la Biblia. Ya lo veremos cuando veamos apologética, veremos qué significa ese 144,000 elegidos del Apocalipsis. Una santa católica y apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque fue fundada por sobre los apóstoles. ¿Y cuál es la única iglesia que si ustedes cogen desde el 2003 y hacen un rewind y retroceden hasta el año 1, ¿cuál es la única, no hasta el año 1, hasta el año 33? ¿Cuál es la única iglesia que llega desde hoy hasta los apóstoles? La iglesia católica. Es la única. Alguien dirá, no, es que los arrianos, no, esos fueron calificados como herejes. No es que los luteranos, esos nacieron en el siglo XV, en el siglo XVI. No es que los calvinistas, igual. No es que los anglicanos, igual, Enrique VIII, eso por el siglo XV, siglo XVI. No es que los testigos de Jehová, eso es peor, esos nacieron por el 1830 y pico. Los mormones, peor todavía. Son sectas, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando entendamos que si bien la palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios la podemos entender y aceptar como palabra de Dios gracias a que la iglesia de Cristo, la iglesia estableció el canon. Por eso, aunque suene escandaloso, aunque suene feo, aunque no pase, ¿en dónde hay mayor autoridad? ¿En las Sagradas Escrituras o en la iglesia? Respuesta en la iglesia. Punto. En la iglesia. ¿Ya? Porque es la iglesia quien elabora el canon, es la iglesia quien determina qué es y qué no es palabra de Dios. Porque además, la promesa de Cristo, ¿cuál fue? De que conviene que yo me vaya para que luego venga después de mí el Paráclito, el Consolador que va a estar con ustedes. Y la promesa de Cristo es que el Espíritu Santo no va a abandonar a su iglesia. Por tanto, por tanto, eh, bajo la promesa de Cristo, la iglesia siempre ha estado
con el resguardo, el cuidado, la protección y la garantía del Espíritu Santo. Por eso entonces es que nosotros hablamos de una iglesia como institución divina infalible. Por eso hablamos de la infalibilidad del Papa. Obviamente hay que entender que la infalibilidad del Papa está circunscrita en el ámbito de la fe y la moral. Porque, o sea que si yo le pongo un ejercicio de una integral, de una derivada, de un ejercicio de trigonometría al Papa y no lo puede resolver, entonces, mira, el Papa no es inefable, o sea, el Papa se equivoca. Sí, obvio, pero la infalibilidad del Papa está orientada hacia el ámbito de la fe y la moral. Lo mismo que el ámbito de la infalibilidad de la iglesia está orientada hacia el ámbito divino. De ahí que la iglesia, y no la iglesia, sino sus autoridades puedan tomar alguna decisión errada de carácter político, de carácter social o de carácter administrativo. Por supuesto que sí. Y por eso la iglesia ha pedido perdón. Por eso los papas, hay papas que han pedido perdón por los errores cometidos dentro de la iglesia. Pero no es que la iglesia es la que ha cometido el error, sino determinada persona, autoridad o miembro del cuerpo magisterial que ha, digamos, procedido humanamente y se ha equivocado. Y esto es tan fácil de entenderlo, pero es que el curita de la parroquia se equivocó, entonces la iglesia es una porquería, que la prostituta de Babilonia. Un poquito, paren un poquito. Porque si es así, yo también puedo ver que el errar de un pastor es el errar de todo el pueblo protestante, y no creo, hay muchos protestantes muy buenos, hay mucha gente muy noble, muy buena. Entonces, no se puede proyectar el error de una persona en una institución, que dicho sea de paso, es una institución que por mandato de Cristo es una institución que está amparada, garantizada y protegida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, explicado todo esto, debemos entender que las Sagradas Escrituras, de acuerdo al canon bíblico establecido por la Iglesia Católica, está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cabe señalar que el Antiguo Testamento ya existía en los tiempos de Cristo. De hecho, los apóstoles utilizaban una versión que era la Didagen, que recogía los escritos del Antiguo Testamento, y es con los que se realizaba, los escribas, fariseos, los judíos en general, realizaban sus enseñanzas, y también los apóstoles. Pero entiéndase que la revelación puesta en Cristo actualiza este mensaje del Antiguo Testamento, y por eso se escribe el Nuevo Testamento, ¿ya? Que si bien no contradice lo que está en el Antiguo Testamento, pero sí lo supera. Sí lo supera y mejora. Por eso es el carácter progresivo de la revelación, de lo que hablábamos clases anteriores. El carácter progresivo de la revelación. Entonces, este canon establecido dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando de que son 73 libros en total, 73 tomos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Oye, pero yo he visto una Biblia que tiene menos libros. Por supuesto, la Biblia protestante tiene menos libros. ¿Por qué? Y fíjense lo interesante, ¿no? Que yo creo que muchos protestantes les haría muy bien comerse la carta de Santiago, por ejemplo, ¿ya? Porque en la carta de Santiago contradice lo que ellos mantienen como una doctrina firme, y es que no importa lo que hagamos, basta tener fe. Mientras que el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta, ¿ya? Si ellos hubieran podido, se hubieran sacado la epístola de Santiago, pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, sí metieron mano, incluso también aquí, con la anuencia de parte del judaísmo. Y digo parte porque no todos los judíos de la época excluyeron estos libros del canon del Antiguo Testamento. Me refiero a los libros deuterocanónicos, que básicamente, ¿cuáles son los deuterocanónicos? Son 7 libros, ¿ya? A saber, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, y el libro del primero y segundo de Macabeos.
Esos 7 libros en la Biblia protestante no están. Y la pregunta que deberíamos hacer nosotros, ¿y por qué no están? Adivinen por qué. Porque muchas de las doctrinas sostenidas, resguardadas por el depósito de la fe católica, tienen soporte en alguno de los libros deuterocanónicos. No es que sin los deuterocanónicos no se puede sostener ciertas doctrinas, no. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio está presente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Cuando se habla de la remisión de los pecados de los hombres que ya han muerto. Pero, por ejemplo, hay un versículo, me parece que es en el segundo libro de los Macabeos, si no estoy mal, capítulo 12. Capítulo 12, versículo, esperen un segundo. Versículo 45, que obviamente este segundo, tanto el primero como el segundo libro de los Macabeos, no está pues en la Biblia evangélica. Pero si ustedes leen la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, voy a leer desde el 44 para entender el contexto. Pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. A los evangélicos no les gusta que nosotros hagamos misas por los muertos. La Biblia lo dice. Repito, pues si él no hubiera creído que los muertos habrían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. ¿Por qué rezamos por los muertos? Porque sabemos que van a resucitar en algún momento. Sigo. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fuesen absueltos de sus pecados. Pregunta, ¿y no que los pecados solamente los podían cometer los vivos? ¿Cómo es que aquí me habla de pecado de muerto? ¿Cuál es un pecado de muerto? ¿Qué es el pecado cometido de un muerto sino la pena de la culpa temporal cometido por los pecados temporales en vida? Acuérdense, y ya lo vamos a detallar cuando veamos el sacramento de la confesión, hay dos cosas, el pecado y la pena. Esto es como cuando uno comete un delito o comete una infracción. Tú pides perdón y listo, ok, te perdono, ya, pero hay que pagar el daño ocasionado, ¿ya? Hay pecado y pena. Lo mismo pasa con el pecado original. Nosotros con el bautismo se nos borra el pecado, pero queda la concupiscencia, que es un fruto de la pena o la culpa del pecado original. Lo mismo pasa con los pecados temporales. Cuando vamos al sacramento de la confesión, se nos limpia el pecado, pero queda la pena. Y todas estas sumatorias de penas temporales, de pecados temporales cometidos en el transcurso de nuestras vidas, es lo que considera el segundo libro de los Macabeos como los pecados de los muertos. Y hay una garantía, puesto en la palabra de Dios, que existe este sacrificio expiatorio para poder limpiar y purificar de todas aquellas personas que han muerto piadosamente. ¿Qué quiere decir una persona que muere piadosamente? Que muere en gracia de Dios. ¿Qué significa morir en gracia de Dios? Que muere con una carga leve de pecados veniales, que se ha confesado oportunamente, que se ha arrepentido de sus pecados, pero queda la culpa. Entonces muere piadosamente, pero ahí tiene que haber un sacrificio expiatorio de todas las culpas de los pecados temporales cometidos en el transcurso de su vida en la tierra. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, esta es una de las razones por las cuales olímpicamente el mundo protestante se ha ido comiendo ciertos libros del canon bíblico. Pero en todo caso, para que quede muy bien entendido, la Biblia o Sagrada Escritura tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos que tener claro lo que les decía hace unos minutos. ¿Quién se encargó de elaborar, estructurar y finalmente cerrar el canon? Porque no es como muchos protestantes más de la onda pentecostal y de la onda calvinista incluso, por ahí escuché un calvinista que lo decía así, hablaban de que el canon todavía está abierto. Es locura. O sea, imagínense que todavía se puede incluir o sacar algún libro de la Biblia. Es una locura completa.
Ok, entonces déjenme otra vez hacer mi llamado de atención para la... Ya está, la voz de la autoridad. Ahí viene. Ok, entonces seguimos. Es una locura pensar que el canon todavía está abierto. Es una locura. El canon ya está cerrado. Sí, ¿quién se encargó de estructurar, elaborar, conformar y cerrar el canon? La Iglesia Católica. No hay más vuelta que darle. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve entender todo esto? Para poder entender y para poder refutar el principio epistémico del que les hablé hace un momento del mundo protestante, que es la sola escritura. Porque ¿cuál es el riesgo de la sola escritura? ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién interpreta la Biblia? Porque si yo abro ahorita un pasaje bíblico, Jeremías, capítulo 14, versículo del 1 al 3, el Señor dirigió estas palabras a Jeremías en ocasión de la sequía: Judá está de luto, sus ciudades languidecen, yacen abatidas por la tierra, suben gritos de Jerusalén, Señor les mandan a sus siervos por agua y ellos van a los aljibes, pero no la encuentran. Vuelven con sus cántaros vacíos, consternados y confusos, se tapan la cabeza. Les apuesto que si yo les digo, a ver, cada uno deme su interpretación de este pasaje bíblico, y voy a tener tantas interpretaciones como personas tengamos haciendo la lectura. Es un peligro, es un peligro. Porque imagínense que a cada persona, bajo el principio de libre interpretación de las Sagradas Escrituras, cada uno en la Biblia le dirá cualquier cosa. Es verdad que cada uno puede desde el punto de vista espiritual, interiorizar, orar, ¿y qué me está diciendo el Señor aquí a mí? Desde el punto de vista espiritual es muy válido, pero desde el punto de vista doctrinal hay que tener mucho cuidado. Porque si no diríamos, ¿cuál mismo es la doctrina de Cristo? ¿Cuál mismo es la doctrina de la iglesia? O sea, esta vaina sería una cosa del cuento del nunca acabar. Y ese es el riesgo del principio epistémico o dogma de la sola escritura. Porque la interpretación de las sagradas escrituras está confiado al depósito de la fe de la Iglesia Católica, ¿ya? Por esa razón, por eso es lo bonito de la Iglesia Católica, que hay unidad, de modo tal que si en algún momento hay alguna discrepancia, alguna duda, alguna inquietud, algo que aclarar, nosotros podemos apelar a una instancia de autoridad superior a la que le podemos decir, ok, necesito que me expliques qué es lo que esto significa. Por eso es que a lo largo de la historia han habido los concilios, en el que se reúnen los obispos bajo la autoridad del Papa y discuten algún tema y han habido momentos en los que han habido momentos en los que eh, ha habido hasta puñete, ¿ah? Ha habido hasta puñete en algunos concilios. Perdón, que se me estaba cerrando el correo. Han habido algunos concilios en los que ha habido hasta pelea, bronca, casi que hasta puñete. ¿Ya? Por ejemplo, eh, se me ocurre pensar en el dogma de la maternidad divina de María, ¿ya? En la maternidad divina de María, que fue proclamado por el Papa Pío XI o XII, no recuerdo, pero fue proclamado más o menos en el año 1950 a partir de lo que se resolvió en un concilio, ¿ya? Se resuelve en un concilio dos posturas dentro de la Iglesia de Cristo. Había un grupo de obispos que sostenían la tesis del Cristotocos y otros obispos que sostenían la teoría del Teotocos. Y ahí había hasta puñete, había debate, había de todo. Pero eso es lo bonito de tener, de poder apelar a la autoridad de la iglesia. Porque imagínense lo que fuera, los que creen en el Cristotocos se separan y hacen una sola iglesia, y los que creen en el Teotocos se hacen otra iglesia. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la iglesia católica? Se refutan, se debaten, se discurre, se discute y se llega a una conclusión. Y es la iglesia con su autoridad la que dice, esto es lo que creemos. Por eso es que se pasó de la doctrina del Cristotocos, que significa madre de Cristo, a Teotocos, madre de Dios.
Y esto es algo que le saca los ojos a los evangélicos, porque ellos dicen, no, ¿cómo puede ser María madre de Dios? Simple, papá, porque por la unión hipostática de la unidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina que habitan en Cristo. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo cohabitan, coexisten y no se pueden separar. No es que Cristo de la cintura para arriba es hombre y de la cintura para abajo es Dios o viceversa. Cohabitan y son dos naturalezas y dos realidades inseparables en la persona de Cristo. No es que son dos realidades que están mezcladas, no, 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 son dos realidades plenamente distinguibles una de otra, pero que en la persona de Cristo están integradas una con la otra. Luego, como María es madre de Cristo y Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, no puede ser pues que María sea madre de Cristo de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo o viceversa. Puesto que María es madre de Cristo y Cristo es Dios, ergo, transitivamente, María es madre de Dios. ¿Ya? Pero no estamos diciendo que María es madre del Padre o de la Santísima Trinidad. No, no, no. Pues a ver, María es madre de Cristo porque Cristo es Dios. Punto. No hay vuelta que darle y no hay por qué discutir. Entonces, eso es lo bonito de poder apelar a una autoridad doctrinal respecto de alguna duda, alguna inquietud que deba ser aclarada. Por eso es que hablamos de que la exégesis bíblica, que no es otra cosa que la correcta interpretación del texto de las Sagradas Escrituras o de la palabra de Dios, es una facultad conferida exclusivamente a la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica quien tiene la facultad de la exégesis bíblica. ¿Qué es la exégesis bíblica? La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, entendemos como tal que el patrimonio que administra, que conserva, que gestiona, que tiene bajo su custodia la Iglesia, no solamente es la Sagrada Escritura. Además de la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica preserva la Sagrada Tradición, tanto oral como escrita, dentro del patrimonio de la palabra de Dios en la Iglesia. Lo que veíamos hace algunas clases, el depositum fidei, el depósito de la fe. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos a entender entonces, en resumen, cuál es el depósito de la fe? ¿En qué cree un católico? Bueno, vayan al cuestionario, busquen, me parece que es en el punto 23 y en el punto 24, ahí van a encontrar el símbolo de los apóstoles, que es el credo normal, el que se le llama el credo corto, que se hace en todas las misas, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, que incluso es un credo compartido por mucha comunidad protestante. Claro que cuando llegan a la parte donde dice nació de Santa María Virgen, ahí es como que me le cambian un poquito, pero el credo también está compartido por el mundo protestante. Pero si quieren ver con más detalle teológico, doctrinal, existe también el credo niceno-constantinopolitano, ¿ya? Que nace a partir de estos dos concilios, aquel que se conoce como el credo largo, el creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, es único de Dios, nacido del Padre, ante todos los siglos, Dios del Dios, etcétera, etcétera. Ese está, me parece, en el punto 23 y 24, tienen que aprendérselo ya, de memoria. En esos credos, básicamente está el resumen de nuestra fe, ¿ya? Y una vez que entendamos esto, vamos a entender al último tema que vamos a tocar en esta noche, que es el dogma transversal para poder entender nuestra fe. El dogma transversal, el dogma que atraviesa toda nuestra profesión de fe, es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Lo vimos hace unos minutos, ¿no? Qué misterio, ¿no? Que podemos llamar a María Madre de Dios, pero María no tiene ningún grado de maternidad respecto del Padre y del Espíritu Santo, porque ellos son antes que María. Y tampoco podría tener un grado de maternidad respecto del Verbo, porque el Verbo es antes de María. Pero sí puede tener un grado de paternidad sobre la humanidad de Jesús, que ciertamente es después de María. Y como en la humanidad de Jesús cohabita la divinidad de Jesús, por tanto concluimos que María es Madre de Dios. ¡Ah, qué complicado! Entonces, aquí también es importante entender
¿De qué va este misterio de la Santísima Trinidad? Que ojo, por Dios, cuando yo les tomo una prueba, aquí no acepto que se me equivoquen ninguna sola palabra. El misterio de la Santísima Trinidad establece que eh, tres personas divinas, distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas, distintas, son un único Dios verdadero. No es que tres personas conforman un Dios, tres personas que hacen un Dios, o que si tres personas se juntan hacen el Dios, porque si saco una de las tres ya no hay Dios y solo una no es Dios. No, tres personas divinas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un único Dios verdadero. En eso consiste el misterio central de nuestra fe y que lo vamos a seguir tocando a lo largo de todo lo que resta de la catequesis, porque es el misterio dogmático central y transversal de nuestra fe. ¿Ok? Espero que no tengamos ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber por el chat, por favor. Y nada, pues nos vemos la siguiente clase en la que vamos a hablar un poco más, vamos a ahondar sobre la unión hipostática, vamos a hablar un poco sobre la encarnación del Verbo en el vientre de María, para finalmente hablar un poco sobre la comunión de los santos y la última parte de este primer parcial, que es la liturgia. La liturgia, el sentido de la liturgia, el quehacer del pueblo y la calendarización o la estructura de la celebración del misterio central de nuestra fe, que es la alianza nueva y definitiva en Cristo, eh, a lo largo del año, que lo vamos a estudiar en el ciclo litúrgico. ¿Ok? Listo, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, revisen el video, revisen los videos anteriores. No se olviden que de aquí a la próxima semana, si la próxima semana, si no estoy mal, o la siguiente, ya tenemos nuestra primera prueba. Así que por favor, vayan revisando las clases porque tenemos que hacer nuestra primera prueba, nuestro primer parcial. Y recuerden que tienen que ir leyendo el texto de consulta, el texto de lectura, que es la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.